Hoy es la fiesta santa del día de resurrección, que marca el día en que Jesucristo resucitó al tercer día después de su muerte. En la historia del Antiguo Testamento, el día de resurrección se conocía como la fiesta de las primicias. Así como la fiesta de las primicias siempre debía celebrarse el día siguiente al día de reposo. También en el Nuevo Testamento, podemos ver la profecía cumplida por Cristo, que resucitó de entre los que habían dormido, un domingo. Hoy, tomemos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado La fiesta de las primicias en el Antiguo Testamento y el día de resurrección. Echemos un vistazo a Levítico capítulo 23 para ver cómo se celebraba el día de resurrección en el Antiguo Testamento. Echemos un vistazo a Levítico capítulo 23 versículo 1. Habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Dios explicó acerca de la fiesta solemne semanal del día de reposo y de las fiestas anuales como la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. El día de resurrección que observamos hoy corresponde a la fiesta de las primicias en el Antiguo Testamento. Pasemos al versículo 10. Veamos el versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos, el día siguiente del día de reposo la mecerá. En el Antiguo Testamento, la fiesta se celebraba como la fiesta de las primicias, y su nombre contiene el significado de ofrecer las primicias. La fiesta de las primicias debe celebrarse el día siguiente al día de reposo, que es domingo. Cada año, en la fiesta de las primicias se celebraba el domingo siguiente a la Pascua y a la fiesta de los panes sin levadura. Veamos el versículo 11 de nuevo. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 1/4 parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. El día de resurrección que guardamos en el Nuevo Testamento es de hecho la fiesta de las primicias. Dios lo expresó como una fiesta que se guardaba después de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura. Una gavilla del primer grano se ofrecía a Dios, como ofrenda mecida, es decir, se mecía la gavilla delante de Dios. Era la fiesta durante la cual se presentaba el primer grano, como ofrenda aceptable a Dios. Veamos el origen de esta fiesta volviendo al Éxodo capítulo 14 versículo 21. Los israelitas enfrentaron grandes dificultades hasta que cruzaron el Mar Rojo después de salir de Egipto, y finalmente, cruzaron con seguridad el Mar Rojo al amanecer del domingo, el día siguiente al día de reposo. Hay una escena en Éxodo capítulo 14 donde el ejército egipcio que los perseguía fue sumergido en el agua. Por eso Dios estableció la fiesta de las primicias, para que recordaran este evento cada año. Veamos el versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas.
Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios, desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. De esta manera, Dios instituyó la fiesta de las primicias para garantizar que no se olvidara el día en que el ejército egipcio, que perseguía a los israelitas y entraba en medio del Mar Rojo, fuera completamente aniquilado, y en que los israelitas salieran sanos y salvos al otro lado del mar, sin una sola víctima. Podemos entender que este acontecimiento en el Antiguo Testamento simboliza y sirve como historia profética que anunciaba los acontecimientos de la entrada de Jesucristo en el sepulcro y su resurrección en el Nuevo Testamento. La entrada de los israelitas al Mar Rojo simboliza la entrada de Jesucristo al sepulcro y su salida del Mar Rojo, su resurrección. A través de las obras de Moisés y de la historia de los israelitas hace 3500 años, Dios ya había anunciado todas las obras que Cristo realizaría cuando viniera a la tierra, sirviendo como una sombra de sus acciones futuras. El momento en que los israelitas cruzaron el Mar Rojo fue la madrugada del domingo. Del mismo modo, es importante que todos sepamos que Jesucristo salió del sepulcro el domingo temprano por la mañana, el día siguiente del día de reposo. Confirmemos la resurrección de Cristo acudiendo a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Echemos un vistazo al libro de Lucas capítulo 24 versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. De esta manera, podemos ver que Jesús cumplió todas las profecías de la Biblia. La escena de los israelitas, que cruzaron con seguridad el Mar Rojo, al amanecer del domingo nos muestra que Jesucristo también se levantaría del sepulcro al amanecer del mismo día. ¿No fue el domingo por la mañana temprano, cuando ocurrió el milagro de la resurrección de Jesús? Él también explicó e hizo saber a sus discípulos de antemano que Él debía resucitar a los 3 días. Abramos el capítulo 27 de Mateo para ver lo que sucedió en el mundo espiritual después de la resurrección de Jesucristo. Veamos Mateo capítulo 27 versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo,
y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. En el Evangelio de Mateo podemos ver la escena en la que Jesús resucita primero y después entran en la ciudad santa. Esto se debe a que en el Antiguo Testamento, la ofrenda de las primicias era una ofrenda mecida a Dios, donde la gavilla del primer grano tenía que presentarse como ofrenda mecida a Dios, antes de que se pudiera cosechar cualquier otro cultivo. Solo después de la resurrección de Jesucristo, que es la realidad de la fiesta de las primicias, todos los santos que habían dormido pudieron resucitar y entrar en la santa ciudad del cielo para mostrar su resurrección a muchas personas. Esta es la escena que está conforme con la ordenanza de la fiesta de las primicias. Por lo tanto, al igual que la primera gavilla tenía que ofrecerse a Dios en la fiesta de las primicias, antes de que el resto de la cosecha pudiera recogerse en el Antiguo Testamento, podemos confirmar que solo después de la resurrección de Jesucristo, que es la primera ofrenda de la fiesta de las primicias, la gracia de la resurrección sería extendida a los que habían dormido. Leámoslo de nuevo. Versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él. En otras palabras, tuvo lugar por primera vez la resurrección de Jesús, quien es la primicia de la ofrenda mecida para la fiesta de las primicias. Vinieron ellos a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Entonces, confirmemos en 1 Corintios capítulo 15 que Jesús se convirtió en las primicias como el cumplimiento de la fiesta de las primicias. 1 Corintios capítulo 15 versículo 20. Veamos el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. En otras palabras, levantarse de entre los muertos significa resucitar. Así que resucitó, ¿y en qué se ha convertido? Primicias de los que durmieron es hecho. Cuando Cristo se convirtió en las primicias, cumpliendo la profecía de la ofrenda de la fiesta de las primicias, fue entonces cuando muchas personas pudieron participar en su resurrección. Un evento que podemos ver en Mateo capítulo 27. Sigamos leyendo el versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Cristo se convirtió en las primicias. El término primicias combina los caracteres de primero y frutos, lo que contiene el significado de los primeros frutos que se cosechan. Por lo tanto, podemos confirmar que Cristo cumplió la profecía de la ofrenda de la fiesta de las primicias, y también cumplió la profecía del Cordero de la Pascua, convirtiéndose en la realidad de todas las fiestas solemnes. De este modo, la resurrección de Cristo se convirtió en un gran regocijo de fe para los santos de la iglesia primitiva. Vayamos a 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
De este modo, aunque los santos de la iglesia primitiva fueron oprimidos por los romanos, no cedieron en absoluto. ¿Cuál era una de las razones por las que no tenían miedo de ningún tipo de persecución? Aunque murieran, ¿qué sería de ellos? Tenían una firme fe en que resucitarían. Por lo tanto, al rechazar cualquier cosa injusta y deshonrosa para Dios, pudieron estar siempre del lado de Dios y estar en una posición que agradaba a Dios. Continuemos con el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Como podemos ver aquí, Dios concedió a todos los santos de la iglesia primitiva el gran sueño y la esperanza de la resurrección. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15. Por lo tanto, la esperanza de la resurrección comenzó a ocupar un lugar importante entre los santos de la iglesia primitiva. Veamos 1 Corintios capítulo 15 versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿No es esta escena en 1 Corintios capítulo 15 un poderoso testimonio de que debe haber una resurrección? Confirmemos esta evidencia innegable volviendo al capítulo 24 de Lucas, donde Jesús, después de resucitar de entre los muertos, se apareció directamente a los 2 discípulos que se dirigían a Emaús, conversó con ellos e incluso les abrió los ojos espirituales. Lucas capítulo 24 versículo 13. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día. Este es el día de resurrección cuando Jesús resucitó. A una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén, que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes, y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron.
Entonces se les dijo: oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos. Mientras Jesús caminaba con los 2 discípulos en el camino a Emaús, habló con ellos y levantó su ánimo que había estado decaído. Al partir él el pan el día de resurrección y dárselo, se les abrieron los ojos espirituales. En el libro de Lucas capítulo 24, Dios reveló personalmente este acontecimiento y confirmó el importante hecho de que había resucitado de entre los muertos. Puesto que Cristo resucitó de esta manera, ¿no deberíamos creer todos que los que han muerto en Cristo resucitarán en el último día de la gloria de Dios? El libro de Primera de Tesalonicenses nos recuerda que no solo hay una resurrección para nosotros, sino que también hay quienes aún están vivos y serán transformados para encontrarse y recibir a Cristo. Hoy, el significado de la resurrección de Cristo de entre los muertos tiene un significado verdaderamente asombroso y profundo. ¿No incluye esto el significado de que Él hizo añicos todos los poderes de Satanás que gobernaban el reino de la muerte? Además, dentro del significado de la resurrección, podemos encontrar la certeza de que Dios nos ha concedido definitivamente el camino de la vida eterna, no el camino de la muerte. Todos temen a la muerte. Esto se debe a que, a través de la muerte, se enfrentan al juicio eterno. Aunque no es visible, es un aspecto que conocemos instintivamente. Puesto que Dios nos ha inculcado la fe de que los cristianos resucitarán incluso después de la muerte, creo que todos debemos participar en la resurrección de la vida, para que, en el día de Cristo, disfrutemos de la vida eterna y de las bendiciones en el reino de los cielos por los siglos de los siglos, junto con el Padre y la Madre. La gente come huevos de Pascua, regala conejitos de Pascua y participa en muchas otras prácticas inusuales. Pero el día de resurrección no se trata de conmemorar esas cosas, es un día para comer el pan de resurrección. Por lo tanto, al igual que Cristo mostró ejemplo al partir el pan en el día de resurrección hace 2000 años, haciendo que se abrieran los ojos de sus discípulos. Actualmente en Sion el pan de la resurrección siempre se parte en el día de resurrección. A través del pan de resurrección, espero que no solo ustedes y yo, sino también las personas que nos rodean tengan sus ojos espirituales bien abiertos, para que podamos reconocer correctamente al Padre y a la Madre, comprender con precisión Sion y reconocer completamente esta verdad, allanando así el camino, para que todos participen en el reino eterno de los cielos. Hoy hemos examinado juntos el significado del día de resurrección tal como lo testifica la Biblia. No tengamos miedo a la muerte. Espero que, a través de este día de resurrección, podamos tener la fe firme de que siempre podremos volver a la vida con Cristo. Esperando que hayan recibido gracia con estas palabras, me gustaría concluir el sermón de hoy. Gracias.